Pues bien, chicos, aquí empezamos. Espérate un momento, que me faltaba el chat. Por si acaso habláis o lo que sea, pues lo tengo yo también por aquí. Un momentito. Pa, 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 pa. Ahí lo tenemos. Vale. Ahí está, chicos. Pues nada, bienvenidos. Vamos a pasarnos otra vez este de Witcher. Ahora comentaremos también qué dificultad y todo, pero primero, gracias a los que estáis por ahí, si hay alguien por ahí o lo que sea, pues bienvenido sea. Voy a poner aquí un pelín de música, que no sé por qué se ha cortado un poco, pero bueno. Eh, Así que vamos a ponernos por aquí. Vamos a ponerlo bajito, ahí está. Así que nada, como veis aquí tenemos la lista de cambios, la actualización de esta nueva generación. Nosotros lo vamos a jugar en PC, como lo estáis viendo por aquí, lo tenemos en PC, así que veremos a ver qué tal se da. Rotación gratuita para los que ya tuvieron el juego, los que no creo que está por 20 euros o algo así, y te incluye todo. Así que vamos a ver. Vale. Vale, como tenemos aquí, la actualización la versión será la 4.0. Vale. Se añade la iluminación global y la inclusión de ambiente por trazado de rayos, que eso nosotros no vamos a ponerlo porque no tenemos una RTX. Los jugadores que dispongan de un hardware compatible tienen la opción de activar los reflejos y las sombras por trazado de rayos. Nada. Se han añadido al juego varios mods y contenido inspirado en mods para mejorar el aspecto visual y la calidad general del juego. Hemos incluido algunos de los mods favoritos de la comunidad, además de nuestras propias modificaciones en diferentes áreas, como mejora de entornos, secuencia de vídeo, pavimentos realistas y muchas mejoras de las decoraciones. Los mods que han incluido que lo han hecho la comunidad, ojo, o sea, lo ha hecho la comunidad, es The Witcher 3 HD Reworked Project, The Witcher 3 ajustado en HD, de Hal Hogan, o sea, todo esto que hagan estos nombres porque hay que agradecerles un montón. HD Monster Reworker, ajuste de monstruos en HD, secuencias inmersivas en tiempo real, parche corrijo de fallos, o sea, que no lo ha hecho ni el propio juego, o sea, no lo ha hecho ni el propio desarrollo, lo han hecho moderadores. Correcciones del mapa del mundo, etcétera. Texturas mejoradas a 4K para varios personajes, entre los que se incluyen Geralt, Jennifer, Triss, Ciri, Eredin y mucho más. Si no suenan, pues os irán sonando, básicamente. Todos los canales principales, incluido Geralt, proyectan una sombra en alta resolución, incluso fuera de la secuencia de vídeo. Además, se han corregido los problemas relacionados con los cabellos y otros objetos que atravesan las armaduras. Mejora en tonos, se ha añadido un nuevo tipo de clima, cielo encapotado, que ya lo iremos viendo. Se han actualizado las texturas del cielo, mejoras en la vegetación y el agua, varias mejoras por las mallas. Se han mejorado algunos efectos visuales destacados, se ha mejorado la iluminación global de los entornos, el ambiente fidelity, que ahora lo vemos, se ha añadido el modo foto, para quien quiera, la opción de pausar el juego durante la secuencia de vídeo, que antes no se podía y la gente era como, ¿qué haces con tu vida? Se ha añadido una opción de cámara alternativa que está más cerca del personaje, el jugador, y que reacciona de forma más dinámica al combate y al movimiento. Puedes encontrar este ajuste en opciones, juego, distancia de cámara de exploración, de combate y a caballo. Esto ahora lo vemos. Y se ha añadido el ajuste gráfico Ultra Plus. Nosotros he estado probando yo el juego tras cámaras y lo vamos a jugar en Ultra para que vaya a 60 FPS sin ningún fallo, etcétera. Igualmente el juego estaba probando 5 minutos y se ve brutal, ya la primera. Se ha añadido compatibilidad de TLS 3.3. Contenido adicional, se ha añadido una nueva misión secundaria, a la sombra del fuego eterno, en Velen. Las recompensas están inspiradas en la serie de The Witcher, de la serie de Netflix. Se ha añadido un aspecto alternativo para Jaskier. Que perdón por la voz. Se ha añadido un conjunto de armadura ni guardián alternativo inspirado en la serie de The Witcher, que eso luego lo vamos a activar todo, básicamente. Se ha añadido el doblaje en chino y coreano. La disponibilidad en consolas depende de la región. Y no han puesto el de en castellano, pero bueno. Mejora de calidad de vida, se ha añadido opción de lanzamiento rápido de señales, etcétera. Jugabilidad se ha añadido también un montón. Pero yo creo que vamos ya al meollo. Así que aquí lo tenemos. Vamos a quitar ya el juego. Vamos a ponernos aquí a la K nuestra. Quitamos la música. Y nada, vamos al lío, gente. Voy a dejar esto por aquí, esta ventana cerrada. Se me ha puesto la cam, perdona. Lo que quería era poner... Madre mía, a ver si atino yo. Esta es. Aquí. Vale, básicamente yo juego. Vamos a jugar con mando, gente. Lo pongo por aquí. Y nada, básicamente. Ahí. A ver si ahora. ¿Qué ha pasado? Que no me detecta ahora el mando. Ahora sí, vale. Básicamente. Me he puesto la pantalla aquí, en este lado.
la cámara, que quiero decir, porque aquí, en la parte de aquí, sale el mapa y sale toda la pesca. Entonces, pues si no lo queréis perder, pues siempre está ahí. Como veis aquí en continuar, es básicamente la partida que hago siempre para, si voy a retransmitirlo, para que así, pues, ver que todo va bien, ajuste gráfico, etcétera. Vamos a hacer sonido, como veis, os voy a enseñar cómo tengo los gráficos. Básicamente el FSR2 automático. Os voy a enseñar más o menos lo que tengo yo aquí. Desenfoque sí, oportunidad de campo, todo sí. Nvidia, y esto lo tengo en ultra. Ultra. Igualmente se ve de maravilla, chicos. Hacedme caso. Vale, luego, lo del juego. Tutorial, desenvainar manualmente. Sí, yo prefiero así. Está mejor. El efecto de JP lo he quitado, ya que no me gustaba mucho el anterior. Vale. Giro asistido, sí. Instancia de cámara de exploración. Predeterminado de cerca. Vamos a ponerlo de cerca, ya que es... vamos a probar este nuevo modo, ¿vale? Así que nada. Vamos a empezar ya. Mi idea es pasarnos el juego así lo más rápido que podamos. Y pasarnos también el... Espérate, voy a ponerme aquí, que si no ahora aquí en esta pantalla. No veo si decís algo del chat por casualidad. Que no creo, pero ahí está. Siempre que se pueda. Vale, aquí estamos. Vale. Mi idea es pasarnos el juego otra vez. Pues ya me lo pasé yo cuando salió, en su tiempo. Y las expansiones de Hearts of Stone y Blood and Wine. La cosa, lo siento porque aquí yo sé que voy a recibir críticas, a más no poder, pero yo lo siento, pero es como me gusta a mí jugarlo. Que es, empezamos de cero. Y la historia y punto. Ya me lo pasé en su día, en Sangre, Sudor y Lágrimas. Y ya... Pues me lo pasé canuta, pero lo que queremos es ver la historia, ver el nuevo juego, ya que esto no es un juego nuevo, sino que ya salió hace tiempo. Así que vamos a dar la historia de punto, mostrar tutoriales sí, simular partida guardada de The Witcher, le damos a no. Así que nada, vamos a disfrutar y espero que lo disfrutéis mucho. Vale, si mirar para allá básicamente... Bueno, voy a quitarme la cámara. En las cinemáticas voy a quitarme la cámara. Vale, lo tenemos.
Vale, como siempre, brutal. ¿Se ha subido esto bien? Sí, se ha subido perfecto. De lujo. Vale. Pues nada, como veis aquí ya se notan ya los primeros cambios, ya se notan. Que flipas. ¿Qué hacer yo aquí? Lo de las caras y todo, o sea, hay una diferencia abismal. Estamos viendo aquí un poco el brillo de la pantalla. Y lo siento, hay subtítulos, pero más no podemos hacer. Carmorgen, fortaleza de los brujos, orilla de Wenlech. Uy, perdón. Aquí, como veis, estamos en Carmorgen. Yo creo que las texturas se notan bastante. Eso lo tenemos en Ultra, ¿eh? No en Ultra Plus, en Ultra. Yo creo que eso siempre... Vamos a intentar llevarlo bien. Pero vamos, se nota. Ahí la ha cogido fuerte del sitio secreto y sagrado. Ya me decís si se escucha bien o no. Espérate, un momentito, chicos. Ya me decís si se escucha bien. Yo de momento aquí me sale que se está bien y todo guay. Ya me contaréis. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. Será por cicatrices de Geralt, de verdad. So, later then. See you later. Hasta luego, querido. No sé por qué no le han puesto el mod que le dejaba aquí de la esfinge. Las cuatro cicatrices de aquí. No sé por qué no están. Pero bueno. Estaría bastante guay. Ahora creo que me pongan aquí porque se vea eso, la verdad, pero bueno. Veremos a ver. A ver, un momentito, chicos, perdonad. Pero es que quiero dejarme esto aquí. Me confirmáis un momentito. Que voy a dejarme aquí una cosa del panel. Vale, un momentito, un momento. Vale. Panel lo quitamos. Esto lo ponemos aquí. Vale. Panel personalizado. No, esto, un momentito. Vale. Vamos a aplicar, cerramos y al principio si hago así, me debe salir. Un momentito. Aquí lo tenemos. Vale, no, me lo voy a poner a este lado, aquí tengo la pantalla a este lado. No se me coge, no sé por qué. Pues no se me coge esta parte. Ahí está. Vale. Y así pues veo yo un poco el chat, pues si decís cualquier cosa, así que vamos para allá. Jennifer, bueno, aquí aunque lo veáis, Jennifer y Geralt son centenarios, ¿eh? O sea, tienen ya bastantes años. Como podéis ver, aparte de las que habéis visto la serie o lo que sea, o leído los libros, sabéis que Jennifer se mantiene así gracias a la magia, ya que realmente ella es fea y jorobada. Así que bueno, pero vamos, la cara se nota un montón la diferencia, chicos. Vale. Como veis, se ve bien, 60 FPS, sin problema. Vale. Como veis, se ve aquí y aquí es donde más... Vale, ¿lo veis? Lo que decía. Aquí tenéis el... No, aquí. Tenéis la parte del minimapa, etcétera. Por eso no quería ponerlo por ahí, como veis. Mountain Pass is beautiful as ever. Y está
más precioso que nunca. Como veis aquí en las escaleras, si podéis ver aquí abajo, veis a Ciri ahí entrenando. Y se ve de lujo. O sea que no tiene más. Así que nada. Vamos a buscar la llave. Que sé que la tenemos aquí ya. Así que la vamos a examinar. Abrimos. Y al principio está la nueva cámara. Vale, para que veáis, vamos a ver diferencias también, chicos. Con la cámara normal. Para que veáis. La predeterminada, predeterminada y predeterminada. Vale, como veis la predeterminada es esta, así. Y ahora volvemos a jugar con la de cerca, ya que la han puesto, chicos. Cerca y cerca. Vale, como veis, está más alejada, ayuda más. Vamos a ver. Nueva cinemática. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. Bueno, incluso la cara de Vesemir y todo se nota un montón. Vesemir, como queráis decirlo, la verdad. Guess she prefers practice to theory. Pues como todo el mundo, hijo. What? Y más con tremendos librazos, ¿sabes? To wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too. Damn it. After taking notes on ghouls and De owls. normal no hablaré mientras que estén hablando y demás. Para ver si podéis escuchar bien y todo. No sé acaso los títulos nos da. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? Efectivamente. How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Exactamente. Vale, por aquí le diremos que la hemos malcriado. Gotta admit, we've spoiled her. We've spoiled her. I've been saying it from the start. Ciri needs a firm hand. Been saying that true, but you let her walk all over you just like the rest of us do. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. De acuerdo, pues voy para abajo. This is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. I'll see you below. Que realmente Ciri no puede ser un brujo. O sea, una bruja en este caso. Ya poco a poco en la historia le iréis dando cuenta, pero no puede ser una bruja. No puede beber, tomarse mutantes ni nada. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. Como veis está, sí está con los ojos vendados, en realidad. Haciendo todo eso con los ojos vendados. Flipar. You're not in a circus. Pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? Obviamente. Ahí está, Ciri, muy bien. All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Disculpa, se no basta, chiqui. Sorry's not good enough. You're gonna read Ghouls and Alghouls in its entirety, appendices included. No, please. I'd rather clean the stables. End of discussion. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? No, omitimos tutorial, gente, es tontería. Not this time. Believe me, you don't want to keep Vesemir waiting. Exactamente.
Vale. Yo creo que se escucha bien. La verdad. Vamos, discúlpate, querida. Y todos con cicatrices. También les han puesto la cara en HD. Básicamente. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like Toma. there are Zasca. and there are Kenya dwells, and by Tanto la serie como los libros. O sea, es también bastante lista. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. Zasca. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum effect. Uncle Vesemir's words. Well, No. you're a Ha salido lista la tía, ¿eh? quick, but... O sea, si me veis ver para allá, es porque tengo aquí la pantalla y todo eso. Para asegurarme que se esté viendo todo guay. Lambert with Eskel, Siri with a dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Saltamos tutorial de nuevo. Let's skip straight to free training. No point going over the basics again. Exactamente. Whoa! You really showed him, kid. Siri, get down here. A little she-devil. As soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Y son unas cuantas. Las cosas como son. Siri? I'll make sure to find every last blade for you. Pues sí. No va a ser necesario. Bueno, Lauri. ¿Qué tal, chiqui? What the? Ahí tenemos la cacería salvaje. I've long awaited this, and you, White Wolf. Que poco a poco no voy a desvelar quién es, pues no habéis visto el juego. Pero para que lo veáis. Lo que voy a hacer es aprovechar esto para... bajar esto un poco. Aunque sea unos decibelios. Ya me comenta Laura, quien esté por ahí, si se escucha bien y si se ve bien. Importante. Que yo lo que he visto así por el móvil se me veía bien, se me escuchaba bien. O sea, que guay. Ya para mí viene una de las escenas más guapas en el sentido artístico. Porque según vamos a ir... Se ve perfecto, pero guay. Según vamos a ir hablando, o sea, vamos a pasar del anochecer al amanecer. O sea, está... Ahora cuando cargue, obviamente, va a estar muy, muy guay. Aunque realmente es un sueño. Porque Jennifer no ha estado nunca en Kaer Morhen. O sea, Triss sí, pero Jennifer nunca ha estado. Lo que pasa es que, bueno, se ha visto en la serie de Witcher que Geralt tenía sueños premonitorios. Sobre todo con Ciri, que tenían ahí con una conexión especial. Importante.
Está tardando. No sé por qué, pero está aquí como cargando. Ahora va. Lo único malo de Witcher es eso, los tiempos de espera. Pero bueno. Realmente tiene pocos, pero bueno. Parece que ya va. Ahí está. Y os vamos a pasar, vais a ver cómo vamos a pasar del anochecer a la mañana. O sea, al anochecer al amanecer. Y va a ser uno de los momentos donde más se va a ver también la mejora gráfica. Tanto en iluminación como en todo. Aquí estamos en Temeria, camino a Wisima, mayo de 1272. Recordad que era ahí donde lo veis, es centenario. Y Vesemir, pues casi bicentenario también. Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. Exactamente. Vamos a contar la historia para que veáis cómo va amaneciendo, poco a poco según va contando la historia. Room at Kaer Morhen. I was relaxing in the tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been. Pues es lo que estaba comentando justo hace un momento. Was she nagging you about something? True to life, indeed. ¿Lo veis? Ya que estoy aquí viendo las... In the dream, I went and found Ciri. Then we Pues tried. como va amaneciendo. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. ¿Lo ves? Aquí ha ido amaneciendo. Your dream. No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. Sí, pero creo que sí seguía amanecido. Be dawning soon. Time to go. Wait. La verdad es que si esto, por ejemplo, os hace ver la serie, me alegro. Y ya si os hace leer los libros, ya Didn't overlook anything. puntazo brutal. We're meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the Para poner en contexto, estamos buscando a Yennefer. follow her trail, so Stop talking for a minute and give me the letter. How about that? It does smell of lilac and gooseberries. Efectivamente. we're gonna read it, not sniff it. We must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Lo vais a ver, lo digo para que lo sepáis. Bueno, básicamente, Used it once or twice. usan en la cama para hacer cositas, por así decirlo. Un unicornio disecado. The things young folk get up to these days. Back on topic. Y después sí, los jóvenes, la cosa que hacen los jóvenes, ¿sabes? Are we? Y Gerald y Yennefer tienen más de 100 años. Los jóvenes. Fresh. Es que se ve de lujo, tío. Leads towards the main road. Han hecho una maravilla. Could be muddled there. Ahí está nuestra querida sardinilla. Rats en inglés. Traducido sardinilla. I smell it. Ghouls. Y comienza el combate. Vale, voy a poner aquí Igni para que veáis cómo son. Tenemos que cargar aquí un poco. Of course, when armies pass, necrophages follow. Let's go before any more show up. Guardamos. Vale. Importante loot. Lootear. Aquí nos falta la... Espérate. Ahí está la calavera. Bird skull in black crystal. Why do I think this is Yen's? Porque esto de Yen, cariño. Vale. Esto lo dejamos por aquí. Hay que ver si aquí hay algo. Ahí está. Lo recogemos básicamente porque es que no va a hacer falta. Tarde o temprano. Pues está esto aquí.
Vale, no, nos falta aquí uno más, según el minimapa. Que a lo mejor se ha bugueado, pero también puede ser. Sí, se ha bugueado porque pone que es este. Ah, mira, no me salía, pues nada. Vale, pues vámonos con sardinilla. ¿Podemos apagar el fuego? Si no recuerdo mal. Efectivamente. Vamos a apagarlo, que no haya ningún incendio. Ahí está. Where do you think you're going? Come back. Chicos, si me voy contigo. Sorcerer I knew. ¿Cómo se ve, chaval? Stop talking about how useful they are as creatures. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses, they prevent epidemics. Did he know they eat the living? Vamos a ir lento la mayoría del tiempo porque así They upset him too. pues veis Collapsed. todo lo que hablan y todo. Vale, claro, es que la cosa es que tampoco se me ve la tele, porque a lo mejor creo que sí que vamos a poner la cámara. Vamos a poner la... La cámara la vamos a poner aquí a la derecha. Más que nada porque así veis la vida y todo eso, y el mapa pues tampoco igual, para ser claros. Vale. Seguimos por aquí. War is not exactly going our way. We have a side. The Northern Realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders. Soon as Sí, ha mejorado también el cabello y todo. Se nota, se nota. gotta believe something. It's what keeps us going. Aldea saqueada. Ay, qué bonito esto de aquí. Y nosotros aquí, si no es por dinero, nos da igual un poco todo. Las cosas como son. Move it! Vale, ahora que ya ha terminado, vamos a echar para adelante. Vamos a correr aquí un poco. Poco después. Fíjate cómo pega el solecito, ¿eh? We going? Vamos para allá. Help me! Help! Uy, qué bonito. Vale. Toma castaña. Y se lleva el caballo. Ya casi no le muestran para comer, básicamente. ¿Estás herido, viejo? Has it gone? Yeah. Come out. ¿Qué pasa contigo? Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Básicamente. Horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh, Gracias por el dato, eso me consuela. you'd like a reward, I suppose. Efectivamente. Could always use a few crowns. Thing is, I've a meager purse at the moment. Nilfgaardians requisitioned my goods. Now this. Here. Gracias, mejor. Mira, 40 coronas, perfecto. No por dinero, porque es que los brujos solo trabajamos por dinero. To the main road and ends there, muddled. You seek someone? What's it to you? Well, you see, ¿Qué? there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Ah, beast barely grazed me. But sure, could use a good rye, nice and cool. Anda, borrachito. Let's go.
Seguimos por aquí, nuestra querida sardinilla. Aquí van a salir un montón de tutoriales hasta que salga. Close to the village. Strange. My thoughts exactly. In the forest to the mountains, sure, but here, near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Men, too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn anything. No que se ve, mira cómo se ve. Y el agua y todo, fíjate. Ah, bellísimo. Vamos para allá. Puente de canción triste. De acuerdo. Whoa! Vale, vamos para allá. Entramos en la taberna. ¡Hala! What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Madre mía. Ese muere. Le quita a la mujer. Y entramos nosotros. Witches? Sí, hijo, sí. ¿Qué pasa? I'll not drink with Weaver-lost freaks. Madre mía. Yo que tú no jugaría. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy around here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. One mean beast. Mean? Light way for a hunter to put it. Clawed Lena so bad, poor thing's 1 foot in the grave. But there's no good to wallow in misfortune. How can I be of service? With a drop of vodka for me. And you? Something to wet your tongue? Acá había un par de tiendas. No, directos al grano. A woman, raven-haired, violet eyes, dresses in black and white, riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. De acuerdo, pues ya terminamos. Thanks for everything. De nada. Y el gatito. Master Witches, would you be of a mind to kill the griffin? Beast's a scourge on our land. Only killed livestock at first, but it's got a taste for human flesh of late. We're afeard to set foot outdoors. If someone will pay us, won't say no. Claro, que ten en cuenta que los brujos, su manera de vivir es por dinero. O sea, matan a bestias solo por dinero. Si no, pues que la peña se aguante. No tiene más. Is that up? Please, I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Just remember, we'd rather not draw any attention. Cuando no otro ahora.
Vale. Siento decirlo, pero aquí voy a ir directo al grano. O sea, al que sé que es. Que es este tío de aquí. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Finding her, that'll lift my spirits. You look haggard. It's just a few drops to improve your mood. A little schnapsies never hurt a soul. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. La misma. Ahí tenemos la aguardiente. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. Ojo torcido, limón y guardiano. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Jaskier. He's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. Cómo odia que lee esto. Te lo juro, pero bueno. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do Ni tú ni nadie. Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Vamos a ver. ¿Dónde está el guardiano? Fuera, ¿no? Mira, justo, los guardianos, aquí los tenemos. Done drinking? Ay, el pesado. Then fuck off. Madre mía, estáis muertos, hijos. Idea. Better round up someone else to help. 3 of you don't stand a chance against me. What? I could fuck you up by myself. Inténtalo. Bag over my head and my hands tied behind... Actually, no, not even then. Chet, Lesh, back off. I'll teach this vagrant a lesson. Man on freak. Ay, señor. Mistake. Nice meeting you. Vale, se acabó. Quiero ponerme la cámara normal, la verdad. Las cosas como son. De momento no me ha... Al menos de combate. De combate voy a ponerme la predeterminada. Así que nada. Sardinilla. Ahí estás. De acuerdo, vamos a ponernos la de Asia. O sea, vamos a poner la de Igni, de que me gusta más. De que ahora mismo contra humanos pues no va de lujo, por así decirlo. Let's go. Kings do the fighting. Giddy up. Madre mía, hay que dormir más, por favor.
No, gracias. Ahora mismo... Pues no, las cosas como son. Nah, voy a ponerme las cámaras normales, porque a la que estoy acostumbrado. Y esta no sé, muy allá. Pues mucho mejor. La verdad. Vamos por aquí. Yo creo que se sigue viendo bien, al menos en la visualización que tengo yo se sigue viendo bien. Ya me comentáis. Ahí, entrenar, entrenar. Como debe ser. A ver. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Pues no tiene por qué. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Sí. Captain Peter Sugwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. Huh. You black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. To the tower. Go. Voy, tranquilidad. Contáis Griffin is Arnold. We must requisition a share of your harvest. A ver qué nos tiene que decir. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier. You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. De nada, querido. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Plan to requisition something from him, too? If it is necessary, yes, of course. We are at war, in case you have not noticed. Who are you? Speak. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. I only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Need more information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislov. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Bueno. I'll need bait. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this.
But I am not yet fluent in the common tongue. Mm-hmm. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Chao, pescado. And Mislav. Thanks. Es Sundiakten. Gracias. Vale. Vamos a preguntar al cazador. Is it true? Northern women bathe but once every 3 years. Oh! Chao. Vale, vamos primero. Vale, mira. Viaje rápido. De acuerdo. Vale, vamos a ver. Sardinilla. Ahí está, querida. Discipline. Come on. Vamos a por la primera que nos ha marcado. Fuera. May the sun shine upon you. Gracias. I knows what I know. Faster. Elsa bears her rump for the Blackens. Little whore. Bad time. Not at all. Hand me the beggar tickets. The red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Efectivo, sí. Which is all I can hope to do for her. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. Es la idea, chiqui. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago, we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, Titulitos. one's looking out for our welfare. Doubt Emperor Amir cares about you, but this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. They're only orders. Te lo he explicado, querido. A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Pues sí. Ya la próxima vez. Vale, Roach. Vamos para allá. Don't touch me. Vamos a atajar un poco. Oh, watch it. Come on. Espérate, si estamos en otro lado, muchacho. Lo que quiero es lo otro. Anda, ¿qué?
Vale, vamos para allá. Vamos a sumergirnos. A ver. Aquí está. Something moved. Hey! Anyone home? Vale, y ahora sí vamos con el cazador, ¿no? Efectivamente. Sardinilla, ven para acá. Vamos aquí a la casa del cazador. Anyone home? Must be out hunting. Trail's fresh. Mislav just left home. Ahí lo tenemos. You, Mislav? Hear that? Sí, no estoy sordo. Incluso digo mejor que tú, querido. No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher? Las dos espadas te lo han dicho, ¿verdad? I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Te ayudo. That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Sure. Griffin's not going anywhere. No. Dogs might, though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now? Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. Too late. Attacked another one. Vale. Chico. Estaba con la espada que no era, ¿sabes? Vale, aclaración. Espada de plata para monstruos y láser para personas y demás. Por eso no me estaba funcionando. Ya se la ha cascado. We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. Sorry. Otro vamos al grano. No, not at all. So, can you show me where you found the Nilfgaardians? Dale, dime dónde. Know anything about it? Oh, not much. It's not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care.
I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. Acá estamos a cogernos Queen, que es la que nos protege. Ahí está. Vamos, hijo, ahorita más rápido. Gracias. 'Twas here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... No me falta que me dé detalles, hijo. La verdad. Watch out for yourself now. I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Gracias. Good hunting now. Gracias, muchacho. Vamos a ver. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Voy a poner de paso también lo de... ojo de pez, sí. Con el sentido de brujo. ¿Vale? Para que me haga así. Ground's black, saturated with blood. Más cositas. Vale, ¿qué más? Bueno, escuchamos cosas. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians probably. Vamos a ver. De acuerdo. Mira. Cofretito y cofre. Mira, qué bien. Por aquí. Sigue por aquí. Subo por aquí arriba. Griffin's nest. What remains of it at least. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the griffin brought him here. Took a long time dying. Vamos a ver. El grifo. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Vale, pues ya tenemos toda la información. The male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Done okay. Should talk to Vesemir. Vale. Vamos a ver por aquí, a subirnos de nivel. Vale, de acuerdo. Vale. Siempre está activa, ataque rápido. Vale, memoria muscular. De pronto el daño en los ataques rápidos. Potente, voy a la fecha durante los rechazos. 50% adicional mientras apunta con la ballesta. Vale, pues vamos a tomarnos este. Adquirimos habilidad. Y la ponemos en su sitio. Perfecto. Vale. Vamos con Vesemir.
Vamos, sardinilla. Vale, estamos por aquí. Hoy la vegetación está infinitamente mejor, la verdad. Eso es igual que los aspectos de la cara y demás, pues están súper bien. A ver, por favor. Gracias. Yes, yes. Vamos allá. What is it, Wolf? Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the griffin for him. Efectivamente. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Tal cual. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. Vamos allá. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Mejor. Meet you there. Vale, algo que me acuerdo ahora mismo, la verdad, es lo de el aspecto. Vale. Pa. ¿Dónde está lo de...? Lo que quiero es lo de esto, tío. No me sale ahora. Lo de... lo habíamos visto antes, de la apariencia. La verdad es que no lo encuentro ahora. O sea, en tema gráfico, no sé, no creo. Nivel de detalle. Configuración de interfaz será a lo mejor. No. Fuente para los subtítulos. Vamos a subir un poco los subtítulos también para que lo podáis ver. Temas gráficos, creo que ya hemos visto que no. Estaba esto. Si lo he visto mientras que teníamos... da igual, vale. Vale. Alquimia, preparar aceite para extractos, vale. Aceite de espectros, vale. Vale, aquí lo que nos hace falta es una poción que es rayo. Fabricamos. Vale. Abrimos inventario.
Vea opciones. Tenemos aquí el rayo. Perfecto. No lo ponemos aquí. Perfecto. Y una poción. Vale. Todo el tema del tutorial. Ok, vale. Importante, poción. Vale, tema armadura. Vamos a ir sin esto, pero no. Vale. Pues no sé ahora mismo cómo, así que ya lo miraré, chicos. Vale. Ok. Bueno, vamos a ponernos Queen. Vamos a coger la sardinilla ya que está aquí al lado. Aquí va a ser el sitio. A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. Es la idea, querido. Choose 'em. So, ready? Nací preparado, chaval. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. El mojito. Mátalo ayer, por favor. Think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Ahí viene el grifo real. Hear that? It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait, take this. La ballestita guapa. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. A witcher with a crossbow? We breaking with tradition? Stop talking. Got a griffin to kill. Vamos al lío. Watch out! Come on. Damn! It's fast! Vale. It's about to dive. Vale, todavía en esto. Pero porque hay por Inni, lo que quiero es Queen. Don't let it get away. Venga, a ver si acierto. Queen. Venga, ¿dónde estás, querida?
Ah, apañado. Ahí la tenemos. Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. Man spends his whole life learning. Not a witcher, unless he doesn't want to live long. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Cogemos todo esto. Y nos vamos a quedar la cabecita del grifo. Llegamos a Sardinilla. Run, Roach. No queremos nada por aquí. Magic. A place of power. Uy, que nos hemos pasado la... Exactamente. Pues no ir por el camino. Nos hemos saltado el paso. Vamos, querido. Ahí está. Vamos a nuestros amigos. Vamos a enfrentarnos. Vale, esto es lo que me está fallando. Ya sé lo que es. Lanzamiento normal. Vale. Ya, perfecto. Pues vamos para allá. Estoy haciendo flexiones, muy bien, así me gusta. ¿Qué dices tú, muchacho? What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. Oh, no, no! By the gods, no! What? ¿Cómo que what? Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Bueno. Halt! ¿Qué quieres ahora, pesado? It's yours, this gold. Ah, bueno, bueno, si es por eso, vale. To say you were inadequately compensated. Hombre, por supuesto, coge el dinero. Vamos, lo tengo clarísimo. Encima rechazo, ¿sabes? Encima me trata mal. Anda de por ahí.
aún encima. Pues nada. We have much work to do here. Quite a lot. Vale. What do you mean? My brothers will never believe it. Calm down. No, hombre, no, no, hombre, no. Pero esto es solo porque me he equivocado el botón. Perdóneme usted. Vamos, sardinilla. Espérate. Tenemos el viaje rápido, ¿no? Aquí había un puesto esto de viaje rápido. Si no me equivoco yo. Si no me equivoco, vamos, que puedo equivocar. No, me equivoco. Perfecto. Vale. Aquí ya estamos. Y así vamos directos para allá. Aquí estamos. Y vamos a coger Irney. ¿Qué pasa, Isemir? Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Time we were on our way. Yeah, exactamente. Provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. What happened to the lilies? Took him down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Hola. Venga, venga, venga. Leave me be! Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. No. What the Emperor promise you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. Voy a utilizar Igni. Para acabar cuanto antes. Que por eso me lo he preparado antes. They won't back down now. I can see that. Y Igni, al momento, todos muertos. Ya, el truquito, ya que uno se sabe ya. Vale. Y adiós, cabeza. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! Ahora tienes miedo. Para pegar contra la mesa no, pero contra eso sí. Anda. God save us! Be gone, and don't ever come back. Encima que le hemos ayudado. Anda que... So much for not getting involved. Come on, let's go. Pues nada, vámonos. Qué bien se ve. That brawl, we didn't start it. Ya está nuestra querida Yennefer. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen? How?
I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? Didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. A tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. Veremos a ver. One can't refuse. I didn't, though I could have. Must have been a damn good offer then. Not many things you'd give up your freedom for, and even fewer people. The sooner we set off, the sooner you'll find out. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. Vamos. Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Y creo que se viene cinemática. Creo. Mira, puntos de experiencia por ver una cinemática. Hasta luego, querido. Qué raro el pelo, por Dios. Esta parte del pelo que más lo han hecho. La cacería salvaje. We shall talk of this tomorrow, all right? Vizima, capital de la Temeria ocupada. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. ¿Qué es donde estamos ahora?
Y creo que, chicos, que lo vamos a dejar justo por aquí. Creo que así está bastante bien, la verdad. Vamos a dejarlo por aquí. Aquí estamos. Yo creo que aquí se ha quedado bastante bien, la verdad. Así que nos vemos en el próximo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.